¿No sabes qué dibujo hacer por Navidad? Pues yo te enseñaré paso a paso a cómo realizar este increíble dibujo de Alia y Yuki navideñas. Así que prepara tus materiales que vamos a dibujar. Para realizar este dibujo vamos a hacer algo un tanto diferente a lo habitual y se preguntarán qué. Pues normalmente los dibujos, bueno, en los tutoriales yo les doy las medidas exactas para una hoja A4. Y en esta ocasión este dibujo lo puede realizar en cualquier tamaño de hoja. Por lo que vamos a empezar primeramente por una línea vertical que va a partir a la mitad de la hoja y otra línea horizontal que partirá también a la mitad a la hoja. Después nos ubicamos de la línea vertical para el lado izquierdo. Aquí vamos a hacer tres secciones iguales, o sea, tres espacios, por lo que vamos a agregar dos líneas, más o menos vamos a dividir tres espacios más o menos iguales. Y una vez teniendo esto de la línea horizontal hacia arriba, vamos a buscar justamente la mitad y vamos a hacer esa pequeña línea. De aquí vamos a hacer ese círculo, lo cual el círculo nos ayudará tanto para el rostro como para el cabello. Una vez ya dibujado ese círculo, lo cual no tiene que ser un círculo perfecto, vamos a borrar poco a poco para que más o menos nos quede el círculo en el fondo. O sea, no tiene que ser muy claro este círculo, solamente es de guía. Y una vez ya haciendo esto, pasamos ahora sí al rostro. Normalmente yo los personajes de Dragon Ball lo dibujo empezando por el ojo y después pasamos al resto de la cabeza. Pues en esta ocasión para personajes femeninos no sé qué me pasa, pero no puedo dibujarlo primeramente por los ojos y después por el rostro, sino que empiezo por el cabello, la cabeza, el rostro y después pasamos a los ojos. Por eso es que en esta ocasión empezaremos, como ya se dieron cuenta, el cabello, la oreja también por la parte de la frente, que es justamente el gorro navideño que tiene Alia, y pasamos al resto de cabellos que están en la parte derecha. Y aquí te puedes dar cuenta que ese círculo nos ayuda bastante para poder saber de dónde a dónde va a ir la cabeza. También el gorrito navideño que ahí lo tienen, que también tenemos que dibujarlo, que no tiene gran complejidad, son unas pequeñas curvas en la parte alta y abajo un pequeño círculo que es justamente para el bombón de este gorro. Seguido pasaremos ahora sí al rostro. El rostro va a estar un poco más abajo del círculo que hemos trazado al inicio. Y esto hay que tener en cuenta en la mayoría de dibujos que vayamos a hacer, ya que normalmente el círculo se utiliza de la boca para arriba de la cabeza y la parte del mentón siempre va a estar abajo del círculo, lo cual aquí están observando. Después pasamos a los mechones de cabello que tiene por la frente y pasamos ahora sí la parte más difícil en mi opinión para los personajes femeninos, que es justamente el rostro. Lo primero a hacer es la boca. La boca va a estar un poco más arriba del círculo, o sea, va a empezar justamente en la parte baja del círculo y subirá un poco. Después pasamos a los ojos. Por la misma perspectiva que tiene Alia, los ojos van a estar un poco inclinados justamente como la cabeza. Entonces, el ojo del lado izquierdo va a ser un poquito más grande que el ojo del lado derecho, pero hay que tener en cuenta que si le hacemos muy grande el ojo del lado izquierdo va a salir extraño. Sí, ya le he borrado muchas veces porque ya le he hecho así, pero bueno, no hay que tener en cuenta eso. También hay que agregar las cejas, un par de líneas que están arriba de las pestañas, justamente las pestañas, en los contornos de los ojos y los iris. Ahora hay que ir arreglando poco a poco también el rostro, la boca. Hay que tener bastante cuidado en esta parte. Si vemos que algo no nos gusta, podemos borrarlo con normalidad y volverlo a hacer. La cuestión es que nos salga un resultado aceptable. También dentro de la boca vamos a hacer una pequeña línea que va a simular justamente la lengua. Ahora, en la parte del gorro navideño vamos a hacer un par de estrellas, un par de decoraciones navideñas que justamente tiene este gorro, el cual también va a estar por atrás del cabello de Alia. Una vez ya terminado la cabeza pasamos al cuello, que el cuello simplemente es una línea un poco curva. Después pasamos a, no sé cómo decir esta parte, pero es de la ropa navideña, tiene tipo unos dobleces por la parte del cuello y al final se termina tipo un broche. Pero una vez ya teniendo esto, ahora sí vamos a hacer un boceto rápido, o sea, un dibujo rápido de cómo va a ir más o menos el cuerpo del personaje. Así que vamos a hacer hombros, brazos, también la parte de la cintura, los pechos y también unas pequeñas partes de la ropa. ¿Y por qué realizamos esto? Ya que de esta forma va a ser más fácil poder ver si el cuerpo de Alia está bien, está bastante grande, está bastante pequeño. Y una vez ya teniendo el tamaño adecuado, vamos a borrar poco a poco para que nos quede de la misma forma que el círculo, simplemente como un boceto, como unas líneas guías de fondo. Y ahora sí vamos a agregar poco a poco todos los detalles que tiene, primeramente en la ropa, lo cual en la parte del cuello, un poco más abajo del cuello, justamente tiene un broche, esa decoración que es más de unas flores, que es como navideño, así que vamos a hacer toda esa parte. Seguido también dibujaremos el resto del cabello, que en esta ocasión tanto de la
del cabello que cae por la oreja del lado izquierdo y del cabello del lado derecho que cae por el mentón van a ir en dirección al pecho. Ahora nos vamos del lado izquierdo. Como ya dibujemos unas pequeñas partes por la parte del cuello, pasamos ahora sí al brazo, que la vestimenta navideña que tiene Alia es un tanto curiosa, por lo que vamos a hacer ese tipo hombreras que va a llegar más o menos hasta el codo del brazo de Alia en el lado izquierdo, y vamos a dibujar ahora sí justamente el brazo, que vamos a hacer una pequeña curva. Como es un personaje femenino, el brazo es bastante delgado, tampoco la hagan tan delgado si no va a parecer que el personaje está desnutrido, o sea, tampoco la hagan así, pero el tema es que los brazos de los personajes femeninos son delgados, ¿no? Entonces hacemos el codo y pasamos justamente por el antebrazo. Del antebrazo hasta la mano, justamente hasta el final de los dedos, tiene tipo un guante, por lo que vamos a dibujar por el antebrazo esa pequeña división que justamente nos da a entender que tiene un guante. Entonces seguimos con la parte de la muñeca, que aquí tiene una pulsera que está hecho de tipo unas perlas, y más arriba va a estar la mano, que en esta ocasión la mano no va a estar haciendo un puño completo, un dedo va a estar levantado y el resto de los dedos sí van a estar haciendo un puño. Así que la única complejidad aquí, la verdad, es el dedo, porque el puño hacemos un par de líneas curvas y con eso ya tenemos todos los dedos, pero el más largo a veces nos puede salir o muy pequeño o muy largo. Ahí hay que tener bastante cuidado. Una vez ya realizado esto, nos pasamos ahora sí por el medio, ya que aquí vamos a hacer el resto de la ropa, que en esta ocasión tiene la parte de los pechos. Primeramente ese decorativo navideño que tiene justamente en el medio, que es como un broche, como una corbatita de esas tipo flor, creo que se les dice, no recuerdo bien, pero bueno, una vez teniendo eso, ahora sí vamos a hacer el resto, lo cual en la parte alta tiene esas tiritas justamente que se observan a los costados de los cabellos, y el resto de la ropa en esta zona. Algo a tener en cuenta es que los pechos de una mujer, a ver, ¿cómo se los explico para que lo puedan entender? No son bastante circulares, son más como unos globos llenos de agua, así que hay que tener en cuenta eso para poder dibujar esta zona. Luego nos vamos un poco más a la derecha a continuar con el otro brazo, que nuevamente tiene ese tipo hombreras que va a ir más o menos hasta el codo, y luego hacemos el brazo, que otra vez va a estar delgado. Luego pasamos al antebrazo y tenemos ese tipo guante donde vamos a hacer la división casi del antebrazo y va a subir hasta la mano, que esta mano sí es un poco más compleja que la anterior, porque esta mano no está ni haciendo puño ni está completamente abierto, sino que está agarrando un regalo, así que hay que tener en cuenta que algunos dedos van a estar juntos y otros separados. Y el regalo, bueno, el regalo no tiene gran complejidad, es simplemente un rectángulo con un par de curvas a los costados y algunos detalles que va a tener del envoltorio justamente. Pasamos a dibujar de la cintura para abajo. Primeramente esa tipo correa que tiene en la cintura Alia, y un poco más abajo justamente vamos a hacer la falda y las piernas, que se observan, bueno, no se observan completamente las piernas, pero sí los muslos, así que vamos a hacer esas partes. Y después poco a poco vamos a ir agregando todos los detalles que tiene justamente en la falda, que son las curvaturas, también los pliegues, las divisiones, y después pasamos un poco más abajo a detallar bien los muslos. Ahora, en la correa que tiene la cintura tiene justamente un broche de una estrella en la parte derecha, y de ese broche sale un pequeño regalo, un pequeño colgante que tiene, así que vamos a hacer toda esa parte también. Y lo último a realizar en la pierna del lado izquierdo, en la parte baja justamente, va a ser un pequeño moño que va a estar alrededor del muslo. Y con esto hemos terminado a Alia, así que pasemos con Yuki. Para Yuki, de la línea vertical que justamente está partido la hoja a la mitad, a la derecha vamos a partir nuevamente a la mitad de ese rectángulo. Y una vez ya teniendo este rectángulo, de la línea vertical de la mitad de la hoja a la otra línea, también vamos a partir a la mitad ese pequeño espacio que se observa. Y debe quedarles de esta manera. Ahora vamos a hacer esa línea de manera horizontal que justamente va a ir a la mitad de la línea horizontal que parte a la hoja y de la parte alta. Y de la misma forma con Alia, aquí también vamos a hacer un círculo, no en el mismo lugar, no va a ser en el mismo lugar evidentemente, sino que va a ser esta vez un poco más centrado este círculo. Y de aquí nuevamente vamos a empezar por el cabello, porque como ya les mencioné, no sé por qué con personajes femeninos sufro bastante empezando con los ojos, así que empezamos con el cabello, que aquí no tiene gorro navideño Yuki, simplemente tiene un pequeño moño que va a estar justamente sujetando su cabello. Y bueno, no, el círculo nos ayuda para poder centrar bien el cabello, para poder centrar bien también la oreja y el mentón.
Del círculo vamos a sacar hacia el lado derecho, lo primero, como ya les mencioné, el moño que va a estar sujetando a su cabello y el resto del cabello, que Yuki está amarrado su cabello en, no sé cómo decir, esa forma de tipo colita, se les dice, creo si no recuerdo mal, ese tipo de amarrado de cabello. Entonces vamos a hacer toda esa parte y como el resto del cabello de Yuki es bastante largo, vamos a darle primeramente la curvatura para que se note que esté en movimiento y va a llegar justamente a la parte superior derecha de la hoja. Seguido haremos los mechones de cabello que se observan por la frente de Yuki. Una vez ya terminamos los mechones de cabello de la frente, pasamos con el mentón, que nuevamente va a estar más abajo del círculo, y pasamos a la boca, que la boca va a empezar del círculo para un poco más arriba. Seguido haremos los ojos, que un ojo va a estar cerrado, que es justamente el ojo del lado derecho, así que ahí no hay gran complejidad. El ojo del lado izquierdo es lo más difícil del rostro, ya que aquí hay que tener bastante consideración con el tamaño con el que hemos hecho el otro ojo. A pesar de que está cerrado, sí hay que tener en cuenta justamente los tamaños, porque nos puede salir bastante raro. Y como observan, he borrado muchas veces he borrado el ojo porque no me salía o no me gustaba el resultado, pero bueno, al final obtuve ese resultado que están observando y a mi parecer quedó bastante bien. Después poco a poco vamos a ir arreglando también las pestañas, también los contornos de los ojos, el iris, el contorno del rostro, las cejas y unas pequeñas líneas que van a estar arriba de las pestañas. También algo que olvidé mencionar en el dibujo de Alia es que hay que dibujar también la nariz. Claro, estos personajes no son Krillin, o sea, sí tienen nariz estos personajes, así que vamos a hacer arriba de la boca una pequeña línea, no va a aparecer la nariz, tampoco hay que hacer una nariz bastante pronunciada. Abajo del mentón y la oreja vamos a sacar dos líneas que van a formar justamente el cuello y la vestimenta, que aquí Yuki tiene una vestimenta tipo una chaqueta, se puede decir navideño, por lo que va a haber todo ese contorno que parece más una nube, pero es como algo acolchonado alrededor del cuello, también que va a estar por la parte del frente y va a bajar un poco hasta los pechos, que los pechos nuevamente lo vamos a hacer de la misma forma que Alia, o sea, como unos globos llenos de agua, pero hay que tener en cuenta aquí el tamaño, dependiendo del tipo de personaje que vayamos a dibujar, va a ser bastante pequeño o grande esta zona, ya depende del personaje, ¿no? Pero bueno, hacemos un dibujo bastante rápido para poder ver dónde va a ir el brazo, dónde va a ir el torso, los pechos, justamente el otro brazo, que en el brazo del lado derecho va a estar agarrando un regalo, mientras que en el brazo del lado izquierdo va a estar agarrando el saco, la bolsa de regalos, que bueno, nos le da un toque más bonito a este dibujo. Y después pasamos poco a poco, ahora sí, a detallar. Lo primero, igual que el anterior, vamos a hacer esa hombrera del lado izquierdo, que justamente va a llegar casi hasta el codo, y como es un personaje femenino, los brazos también van a ir delgados. Después hacemos el tipo guante que tiene, que aquí, bueno, este no es un guante en sí, este es más una muñequera que tiene Yuki, ya que como observan no termina de tapar todos los dedos, así que simplemente digamos que es una muñequera. Después vamos a detallar poco a poco la parte inicial de la bolsa, que bueno, va a estar sujetando justamente con la mano derecha Yuki. Y esta bolsa justamente va por detrás del personaje, así que también tenemos que hacer un par de líneas que van a estar cerca al rostro. Pasamos a realizar el pequeño moño, la pequeña corbatita que tiene en la parte del cuello, y de aquí para el lado derecho haremos no el brazo, pero vamos a empezar a marcar hasta dónde va a llegar el brazo y hasta dónde va a llegar el torso. Ahora sí pasamos a los pechos. La línea horizontal que parte a la mitad de la hoja, si se dieron cuenta, justamente nos ayuda para poder saber hasta dónde va a llegar esta zona del cuerpo femenino, porque en el de Alia llegaba justamente a la línea y en el de Yuki baja un poco más de la línea. Con esto nos ayudamos a guiarnos de mejor manera, ¿no? Aquí agregamos un par de detalles, los tirantes, también esos decorativos que tienen esa zona, y bueno, nos sigue la cintura, que la cintura de Yuki es bastante delgada, así que haremos toda esa zona. Pero antes de pasar del torso para abajo, pasaremos al lado derecho, que para este dibujo la verdad es la zona que más se me complicó, que es justamente el regalo y la mano que está estirada, sujetando el regalo obviamente. Así que lo primero que hice fue hacer el regalo, que es un cubo. Un cubo la verdad no es tan complejo a realizar. Hacemos un pequeño cubo y después pasamos a detallar bien la muñequera y una pequeña parte del antebrazo, ya que está estirando y al frente está mostrando el regalo Yuki, por eso es que no se observa tan bien ese brazo. Al final ya tuve que también hacer los dedos, que son unas salchichas un tanto largas, tuve que corregir un poco el regalo y con eso obtenemos el resultado que están viendo en pantalla. Ahora sí pasamos de la cintura para abajo. A diferencia de Alia, Yuki está en una pose un tanto más dinámica, por lo que la pierna del lado izquierdo va a estar doblada y va a estar encima de la pierna derecha, así que esa pierna va a ser la que más se observa. También vamos a realizar ese pequeño short que justamente tiene el personaje,
Y la pierna aquí no la hagamos muy delgado, hay que hacerlo de un tamaño adecuado, así que aquí me van a estar viendo borrar muchas veces. Pero bueno, no, el muslo que va a ir más grueso que justamente las pantorrillas, y la bota que tiene el personaje, que la bota va desde la pantorrilla hasta el final del pie. Para saber hasta dónde llegará la rodilla para que no nos salga ni muy grande ni muy pequeño, pues la rodilla no topará la parte final de la parte baja de la hoja, sino que va a estar a 1 centímetro más o menos de topar. Y para la bota, bueno, no, la bota es bastante simple, simplemente haremos el inicio de la bota, que es justamente por la pantorrilla, esa pequeña parte acolchonada, y pasaremos a hacer también el taco y también algunos decorativos que tiene en la parte del frente. Lo último a realizar en Yuki va a ser justamente la otra pierna que va a estar atrás, que la verdad es bastante simple, son 2 líneas, no tiene ningún decorativo ni nada. Y con esto ya realizado, ahora sí pasamos al delineado. Para el delineado utilicé estilógrafos de la marca Artline de 0.1 milímetros y 0.05 milímetros. Recuerden que aquí pueden utilizar esta marca de estilógrafos, pueden utilizar cualquier otro delineador. La cuestión es que ustedes tengan al final su line art bien definido. También pueden utilizar lapiceros o lápiz de color negro. Y una vez ya realizado el line art, esperamos a que se seque justamente el delineado y borramos todos los restos de lápiz que quedan. Y una vez ya realizado, pasaremos al pintado. Pero aquí viene el tema, esta es la primera vez en el canal que estoy realizando un pintado con marcadores. No el dibujo completamente. Como acá observan, están los 2 sets de marcadores que voy a utilizar, que son de Touch. No sé qué tan buena marca sea, la verdad. Uno me lo compré, que es el chiquito, y el grande me lo regalaron. Y todos los marcadores de la bolsa grande, que están justamente en esa bolsa de color blanco, no sirven. Así que solamente sirven los que están fuera de esa bolsa. Pero ¿por qué lo conservo? Porque creo que se les echa alcohol y darles una última utilidad. Así que por eso los conservo. Pero esta es la primera vez que estoy utilizando marcadores, no en todo el dibujo, sino que también voy a hacer una combinación de marcadores con lápices de colores. Y si quieres aprender a utilizar marcadores a base de alcohol combinado con lápices de colores, escríbelo en los comentarios y veré si varias personas quieren, luego realizaré ese video. Empecemos con el pintado y empezaremos justamente con la parte navideña, que justamente son los gorros, toda esa zona. Y se preguntarán por qué lo estoy pintando de color verde si esta zona es roja. Pues aquí aplicaré el círculo cromático. Así es, esta imagen que están observando en pantalla, y les explicaré rápido, aunque ya tengo un video respecto a eso, a cómo pintar. Ya les estaré dejando aquí arriba a la derecha, pero explicación rápido sería que, por ejemplo, el color base es el color rojo, ¿ya? Y la sombra es justamente su contrario, y como observan, su contrario es el color verde. Por eso es que utilizo primero el verde y encima aplico el rojo, y como observan le da una sombra increíble. Y principalmente este concepto utilizaré en la mayoría del dibujo, no digo que en todo, porque voy a combinar lápices de colores con marcadores a base de alcohol. Algunas zonas van a ir pintados de marcadores, lo cual la mayoría de zonas que van pintadas con esto son el pelo de Yuki, el pelo de Alia y la ropa navideña de ambas. Y algunos decorativos pequeños, como que tiene en el gorro, como que tiene la parte del cuello, los ojos, todas esas zonas van a ir con lápices de colores. Así que como observan, aquí estoy utilizando el color gris del marcador a base de alcohol justamente para el cabello, para pintar de manera más rápida. La ventaja de los marcadores es que pintas zonas grandes con más facilidad y con más agilidad, por lo que puedes acabar estas zonas más rápido. Y sé que este dibujo debía salir en Navidad, actualmente es 28 de diciembre, así que lo siento mucho, de verdad no pude terminar la edición a tiempo. Y más con las festividades, con la familia, todo eso ya se me complicó demasiado poder desvelarme, poder editar el video. Pero bueno, no, lamento mucho eso. Y espero que este video al menos salga el 30. Y bueno, no que no pase el siguiente año, sino que quiero acabar en este año. También tengo un video preparado para fin de año, así que estén atentos, que eso lo voy a subir el 31 de diciembre, que ya falta muy poco, la verdad, ahí lo estoy realizando. Bueno, siguiendo con el dibujo, la verdad es que no hay gran cosa que explicar, simplemente pinto con los marcadores a base de alcohol, primeramente con verde, las zonas que van justamente de rojo, y encima de ese verde aplico el marcador rojo para que nos dé esas sombras y ese color uniforme tan increíble que lo deja en la ropa navideña de Alia. También las sombras que son algunas partes blancas de la ropa, vamos a pintarlo con marcadores a base de alcohol. Bueno, principalmente en Alia, ya van a ver que en Yuki usé muy poco los marcadores, mayormente utilicé los colores de madera, pero bueno, ¿no? Pasamos a Alia, al rostro, donde en el rostro, como ya les mencioné, pintamos en los ojos de color celeste azul, pero con lápices de colores. Y después pasaremos al rostro. Para el rostro
Aquí cometí un pequeñísimo error y es que no soy muy profesional, no sé bien usar los marcadores, por lo que para las sombras utilicé el marcador piel que tenía y para el resto del rostro, para el resto de la zona de piel, utilicé el lápiz de color. Y simplemente esta es la teoría, esto es todo lo que apliqué en absolutamente el personaje. Y también algunos decorativos pequeños, ¿no? Como en la muñequera que hay un decorativo azul, también en la parte del cuello que tiene tipo un broche. Ya para esos decorativos bastante pequeños no se utilizan los marcadores, ya que podemos malograr el dibujo y manchar demasiado, así que se utilizan los lápices de colores. También vamos a pintar el regalo, que para el regalo no encontré el color exacto. Ahora, la desventaja de estos marcadores, bueno, de los que tengo principalmente, tanto el que compré como el que me regalaron, es que no están todos los colores. Y como observaron, del set grande, la mayoría no funcionan y es bastante complejo encontrar un color parecido, ni siquiera igual, parecido a la imagen original. Es más, el color rojo de la ropa navideña es más claro y no encontraba, por eso que utilicé ese rojo un tanto oscuro. Pero bueno, no, los colores que no se encuentran en los marcadores lo utilizo en los lápices de colores y la verdad que queda un resultado increíble. Bueno, pasamos de la cintura para abajo, donde el cinturón va a ser de un marrón oscuro, simplemente no hay más sombras, marrón oscuro. El broche de estrella que va a ser de color amarillento, el regalo que va a ser de amarillo y verde, y bueno, el resto de la vestimenta que nuevamente va a ser rojo y gris para las zonas más oscuras, ¿no? Y aquí utilicé un lapicero gel, que es el que pinta justamente de color blanco, para hacer algunos decorativos de la ropa, porque se quedaba muy plano la ropa, así que se realizan pequeños dibujitos como copos de nieve, como puntitos, como nevada, todo eso, ¿no? Y un poco más abajo en los muslos vamos a pintar eso que rodea justamente dicho muslo, que es tipo un moño. Y con esto hemos terminado a Alia. Pasemos con Yuki. Con Yuki, aquí ya como pinté con Alia, ya tuve un poquito más de experiencia, lo sé que no pasó mucho tiempo, pero la verdad es que ya aprendí más cómo usar los marcadores a base de alcohol. El primer consejo que les puedo dar es que pinten de manera, a ver, no rápida, pero tampoco lenta. Me explico, si pintan lento, se va a formar unas líneas divisoras bastante horribles. Y si lo pintan bastante rápido, puede que se les pase fuera de la línea de donde estén pintando. Así que deben tener extremado cuidado para que no salgan de la línea donde estén pintando y no les queden esas líneas divisoras tan feo. Entonces, sí es bastante más complejo utilizar los marcadores, tengo que practicar bastante porque en Alia la verdad no usé muy bien los marcadores. En Yuki ya poco a poco fui practicando, así que me salió de la mejor manera, ¿no? Como en el cabello observan, el color base justamente es el color medio marrón. Después aplicamos un color gris oscuro ya con lápices de colores para las sombras, y para aclarar algunas zonas utilizamos el lápiz de color blanco, que es muy importante. No vayan a botar su lápiz de color blanco, que sé que muchas personas no utilizan ese color, piensan que es bastante inútil, pero como observan no es inútil para nada, ya que nos da esos brillos increíbles. Una vez ya realizado el cabello, el moño que tiene, pasaremos ahora sí a la piel. Para la piel de Yuki no usé el mismo concepto que en el de Alia, o sea, no apliqué el marcador para zonas oscuras, no, aquí todo fue lápices de colores. Y les soy sincero, me gustó más el resultado de Yuki que el de Alia. O quizás no sé usar bien los marcadores, pero a mí personalmente me gustó más cómo utilicé los lápices de colores. Pero bueno, una vez teniendo eso, algunas zonas pequeñas que son de color rojo vamos a aplicar con lápices de colores, y la mayoría de zonas, ya que son de la ropa navideña, aplicaremos ya el marcador a base de alcohol. Del lado derecho, en la mano que tiene justamente el regalo, también utilizaremos lápices de colores. En sí, en general, para que entiendan, zonas pequeñas, lápices de colores, zonas grandes y que ocupan mucho espacio y que son de un solo color, pues aplicaremos justamente los marcadores a base de alcohol, ya que nos ayuda bastante en zonas grandes, ya que podemos terminar los dibujos de manera más rápida. Y siempre hay que colocar algunos brillos, algunos retoques, algunos dibujos de color blanco con ese lapicero bolígrafo de tinta gel blanco. Algo que aquí ya no tomé en cuenta, o sea, les dije que para zonas grandes utilicen los marcadores, pero para la bolsa no sé por qué no quise usar el marcador. Así que usé el lápiz de color y bueno, quedó así la bolsa, ¿no? Como están observando. Pasaremos ahora al short que tiene Yuki, el cual nuevamente va a ser de un color rojizo. Primeramente las zonas oscuras pintamos de un color negro y encima aplicamos el rojo para que dé esa sombra
bastante bien que queda, porque si aplican de frente negro queda un tanto extraño las sombras. Por eso es que se utiliza ese círculo cromático, lo cual no solamente se utiliza para el rojo, sino para absolutamente cualquier otra parte que ustedes quieran pintar. Buscan en el círculo su color base y luego su contrario para que así hagan las sombras. Y lo último a pintar en Yuki va a ser justamente la pierna que está en la parte trasera, que esa pierna no tiene ningún detalle ni nada, simplemente el color piel. Así que agregamos un poco de gris y encima el color piel. Y con esto hemos terminado los dos personajes. Podríamos dejarlo tal cual, sí, pero como todos los dibujos que hice desde mitad de año creo, siempre les agrego un fondo. Así que dije, ¿por qué no agregarle un fondo? Y qué mejor fondo que un fondo navideño, un fondo de nieve con árboles de Navidad justamente. Y vayamos a ver cómo se realiza. Bueno, ya estamos aquí realizando el fondo. Tristemente quería subir el 30 de diciembre temprano el dibujo, pero tal parece que no voy a poder, ya que estamos 30 de diciembre y son más o menos las 10 de la mañana. Así que, bueno, no espero que hasta la tarde lo pueda terminar de subir. Pero en fin, pasemos al fondo, el cual utilizaremos óleo pastel. Pueden utilizar óleo pastel, sí, lo cual yo apliqué. Y también pueden utilizar lápices de colores. Con los lápices de colores el color se va a ver más intenso y se va a ver de mejor forma. Yo apliqué el óleo pastel justamente para que agilice un poco más esta parte, ya que estaba contra el tiempo y a pesar de que agilice no pude terminarlo para Navidad, así que lamento mucho eso. Lo último a agregar ya son pequeños brillos, pequeños destellos, pequeños dibujos de copos de nieve con el bolígrafo de tinta gel blanco. Y después de todo este pintado, ¿cómo habrá quedado el dibujo? Pues vamos a verlo. Este sería el resultado final. Espero que el video y el dibujo haya sido de tu agrado. Si ese fue el caso, recuerda que puedes regalarme un like, que es completamente gratis, también como lo es suscribirte a este hermoso canal que poco a poco estamos creciendo. Y de verdad muchas gracias a todas esas personas que se van suscribiendo al canal. Les mando un fuerte abrazo a todos. Comenta qué te pareció este dibujo de Alia y Yuki navideñas, que sé que no lo pude subir justamente el 25 de diciembre o el 24, lo cual lamento mucho, de verdad. Pasaron muchas cosas, encima viajes, encima las noches, bueno, con la familia, ¿no? Ya se me complicaron varias cosas, pero en fin, mejor tarde que nunca. Y antes de irme quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a Santi Tomás PES 2018, Betafire 200, Foxio, que fue justamente la persona que me pidió este dibujo, que, a ver, sé que solamente me pediste a Alia, pero dije, ¿por qué no agregarle a Yuki, no? Pero en fin, también mando saludos a David M. Cruz, Mega Dibujos Art 123 y Santi Tomás Dibujos 26, que, ahora que lo pienso, Santi Tomás no es también el mismo que el anterior, la verdad. No sé, normalmente les tomo los pantallazos a las personas que me piden saludos y los doy al final del video, pero bueno, si eres la misma persona, ahí te mandé 2 saludos. Y bueno, eso sería todo. Feliz Navidad a todos. Espero, sé que es un poquito tarde, pero bueno, feliz Navidad a todos. Espero que la hayan pasado de lo mejor con sus familias, con las personas que más quieren. Y bueno, no nos estaremos viendo el día de mañana ya con el último día del año 2025, que fue un año increíble en el canal. Muchas gracias. Pero bueno, no, ya las palabras bonitas, todo lo diré el día de mañana en este video. Así que nos estaremos viendo mañana. ¡Chao, chao!